Al enterarse el pequeño que su padre lo abandonó en un orfanato para casarse, fue a su boda e hizo esto. Juan se había equivocado de dirección. La familia Barraza no vivía allí, pero quien lo había atendido en el pueblo en Bogotá era nada más y nada menos que el hermano de la mujer que había sido su madre, o sea, su tío. Él estaba muy conmovido y no entendía cómo él había llegado hasta allí. ¿Dios acaso había estado con él o solo había sido una casualidad, una coincidencia de la vida? No era que no creyera en Dios, pero tanta suerte había tenido para poder llegar ese día y tocar las puertas en el barrio, y que justo el hombre que salió a la tercera casa que había tocado la puerta resultó ser nada más y nada menos que su tío. Ahora era que él se iba a enterar de la triste historia entre su madre y su padre. La noche anterior había escapado del orfanato a más de 400 kilómetros desde Antioquia y ahora estaba en Bogotá. Le había entrado la curiosidad de saber por qué su padre lo había dejado en el orfanato y no había vuelto ya hace 8 años. La Madre Superiora se lo había dicho, pues él estaba preguntando demasiado. Esto lo había motivado a escapar esa noche. Él previamente había averiguado el nombre de su padre. 8 años habían pasado. Él había sido un bebé. No quería ser adoptado como muchos. Se había resistido y escondido cuando posibles candidatos habían llegado. Desde muy pequeño, la historia de un niño buscando a su padre y encontrarlo después le daban esperanza. Él lo había leído. Sin embargo, en aquel cuento, el padre no lo había abandonado. Simplemente su madre no lo había querido y lo había dado en adopción, por lo que tanto el padre como el niño se buscaron y se encontraron. El final fue de ensueño. Él no lo sabía, no sabía lo que su padre había hecho y aún así lo buscaría. Su valentía y su determinación lo llevaron a descubrir el nombre de quien era el hombre que había sido su padre y que al morir su madre lo había dejado en el orfanato. Él había aprendido a leer allí. Pudo haber sabido que en el informe que él había intentado llevarse, decía que su padre lo había dejado con la excusa de volver, pero que al final no había vuelto por él. Y de esto ya habían pasado bastante tiempo, lo suficiente como para que él se desilusionara, porque en esa ocasión Juan era solo un bebé. Pero la emoción después de romper aquella ventana de la oficina de la Madre Superiora le ganó. Tenía que hacerlo todo rápido. Rompió la hoja de papel donde se escribían los datos de su padre y la dirección donde éste vivía. Allí en el archivo también estaba el documento personal de su padre. Esto quedó allí porque él, para que le creyeran, dijo que dejaría sus documentos en aquella ocasión y el acta de defunción de su madre. Solo quería que se quedasen con el bebé para que él se fuera a traer sus cosas que habían quedado afuera de su departamento. Dijo que no tenía dinero para pagar y por eso lo habían echado de allí. Todo esto Juan lo pudo haber sabido y desilusionado rápidamente, pero su emoción, siendo un niño pequeño aún, pudo más y continuó con su búsqueda. Juan, como el profeta Juan, se decía, él sería bendecido. Prevería en alguna visión dónde estaba su padre, o quizá Dios en algún momento se lo revelaría. Las clases de religión en el orfanato le habían hecho imaginar muchos episodios que podrían suceder en su propia vida, pero sobre todo su fe en que él en algún momento lo encontraría. Había una vieja dirección en el pedazo de papel que éste había desprendido de aquel archivo, pero cuando llegó no halló a su padre allí. Hacía años que él no vivía en esa dirección. Así que caminando dio con un kiosco donde un vendedor de periódicos, un anciano, ya le había dicho que él parecía conocer a aquel hombre que buscaba, así que de él había recibido esta dirección. El viejo conocía a muchos en aquella ciudad. Juan hasta esa dirección había llegado caminando. Durante más de un mes lo había buscado y al tocar una puerta al azar, allí estaba frente a él un hombre muy noble, quien al verlo no solo sintió que se le hacía conocido, sino que al ver su mirada descubrió que eran los ojos de alguien a quien él amaba. Eran los ojos
de su hermana. La fe lo había conducido hasta allí, al otro lado de la ciudad, en Bogotá. El encuentro estuvo lleno de desidias porque no estaba seguro Jorge Villar que realmente fuera el hijo de su hermana. No se lo creía. Él no quería dejarse llevar por la emoción, por lo que antes de encariñarse con el pequeño, indagó un poco más, y sus dudas fueron resueltas cuando éste le mostró el pedazo de papel que había rasgado de un archivo en la oficina de la Madre Superiora en el orfanato. Ahora no habían dudas, y el hombre lo abrazó y le dijo que era su tío, hermano de su madre, y ambos lloraron en ese momento, y todo pareció haberse consumado. Sin embargo, había una verdad que aún faltaba por revelar. La búsqueda no había terminado. Juan no había quedado allí. Él quería dar con su padre. Lo había anhelado desde muy pequeño. Él había sanado la herida que su madre ya había muerto y había dejado este mundo. Sin embargo, él quería encontrar a su padre. «No creo que sea una buena idea», le había contestado después de un tiempo sollozando a aquel hombre que era su tío. «Pues si tú sabes dónde está, solamente dímelo. He viajado 416 kilómetros. No me será difícil ir a verlo». Su tío agachó la cabeza y entendió que él no conocía esa parte de la historia. Le dijo que en cuanto él se recuperara, irían. Jorge Villar era el nombre de su tío, y allí mismo fingió estar enfermo. Quería tiempo para pensar cómo le diría a su sobrino que el hombre que él tanto había buscado realmente no valía la pena. Y es más, ¿cómo le diría que justo el mismo hombre había dicho que Juan en realidad había muerto al nacer junto con su madre? ¿Cómo podría explicarle que él solo se había aprovechado de su madre y cuando ésta ya no estaba linda y además que había quedado embarazada, la empezó a maltratar y la dejó abandonada mientras daba a luz? ¿Cómo le explicaría que había sido su abuelo quien lo había obligado a su padre en realidad a hacerse responsable de mantenerlo a él? Su abuelo no había resistido en aquella ocasión la noticia de perder a su hija, quien era la madre de Juan, y un mes después fallecería sin que ellos pudiesen hacer nada. Pero no solo eso, sino que también el muy desgraciado de su padre le dijo, les había mentido diciéndole que él, Juan, había nacido muerto. Ahora de la verdad no sabía nada el pequeño, pero era por el pedazo de papel que Juan cargaba consigo que Jorge Villar, su tío, supo con certeza que Juan era su sobrino. En realidad no había muerto, sino que había sido el desgraciado hombre de su padre, quien lo había abandonado con engaños en el orfanato. Jorge llamó al orfanato y se enteró de todo. Él había intentado no meterse en esta triste historia, pero ahora estaba indignado y lleno de mucho rencor. Juan dijo esperar a que él se recuperara para que fueran a ver a su padre, mientras su tío Jorge no sabía si decirle o esperar que él se diera cuenta de quién era su padre en realidad. Lo interesante era que su padre vivía a tan solo unas calles de allí, pero Jorge no había querido decírselo. La verdad que éste callaba debió llegar de una manera muy sutil y algo suavizada, pero no podría ocultarlo más. Una semana y media después que había transcurrido el hecho en que ambos se habían encontrado, Juan se preguntaba si su tío ya habría sanado. No podía esperar más e hizo la pregunta que era inevitable. «Tío, yo buscaba a la familia Barraza. Es la familia de mi padre y se suponía que vivía en algunas de estas casas, pero en lugar de eso me encontré contigo y pensé que así, al encontrarte, podría dar con mi padre rápidamente. ¿Puedes llevarme, por favor?», le preguntó Juan insistiendo. Jorge ya no pudo más y entonces decidió que él, siendo un niño ya de 8 años, comprendería que a veces uno puede amar ciegamente, pero hay circunstancias en la vida en las que no somos correspondidos y debemos enfrentar la verdad, pase lo que pase. «Iremos», dijo Jorge, y solo eso bastó para que Juan se alistara. Se puso su mejor polo, tenía los cabellos algo hecho greñas y medio alborotado, pero ¿qué importaba más? Era su padre, él lo amaba, entendía que él lo había dejado allí en el orfanato, creía que él se había perdido y que jamás había encontrado el orfanato para volver por él. Él en aquella ocasión solamente había tenido un mes de nacido y allí lo había dejado. Con ese pensamiento iba, ensayaba lo que haría, lo que le diría, mientras caminaba calles arriba,
Tenían los ojos fijos en el camino y una sonrisa de oreja a oreja que parecía que nada se la quitaría. Tenía la respiración agitada, pero parecía no importarle. Iba con la emoción y no entendía más que pronto vería a su padre. Jorge no había planeado para nada ni lo había premeditado. Ese día ocurriría un hecho que cambiaría la vida de Juan para siempre. El padre de Juan vivía desde ya hace algunos años en una casa que la mujer de éste había heredado de su familia. Ella venía de una familia poderosa que tenía mucho dinero, mientras que el padre de Juan tan solo había sido un político fracasado que varias veces había querido ser un líder, pero no lo había logrado. En esas reuniones que tuvo, conoció a la madre de Juan, una hermosa joven que servía los bocaditos a todos en aquella reunión, y a su actual mujer la conoció allí también, pero allí estaba el contraste. Ella era una mujer poderosa, pero no tan hermosa como Maribel, su madre. El padre de Juan decidió entonces no perder a ambas. A una la hizo su amante y a la otra la cortejaba. Se podría decir que a ambas les terminó mintiendo. Cuando Isabel salió embarazada, el hombre al mismo tiempo en una reunión le había propuesto salir a la otra mujer y ésta, después de mucho intento, aceptó. Lo que pasó después era que mientras Isabel estaba dando a luz, él estaba con la otra en una cafetería. Allí la mujer le haría una pregunta con la cual iniciaría toda una farsa que el padre de Juan, Alejandro Barraza, no podría deshacer. O tendría dinero o se casaría con la mujer hermosa, quien era una moza que solo se ganaba la vida sirviendo la comida en eventos y reuniones importantes. ¿Tienes tú algún compromiso?, le hizo ella la pregunta. Jorge contestó con un rotundo no. ¿Y tienes hijos por allí que yo no sepa? Jorge tuvo 4 segundos para contestar. Si dudaba un poco más, la mujer se daría cuenta que había dudado. Entonces dijo que no, sabiendo que su mujer en ese preciso instante estaba dando a luz a Juan en el hospital. Desde allí se habían hecho novios ellos, por lo que Isabel, su madre, se convirtió en la amante por algunos días nada más, pues tras dar a luz fallecería sola en el hospital. La familia de ella estaba lejos de allí, en la capital, en Bogotá, mientras ella en un pueblito en Antioquia esperaba a su marido, pero este jamás llegó. Alejandro Barraza no sabía qué hacer. Por un lado estaba enamorado de la belleza de Isabel, pero por otro lado estaba pensando en el futuro que le esperaba con quien tendría dinero. Cuando llegó después de su cita a ver a Isabel, ésta había fallecido, y lo que pensó este primero era que él no lo había deseado, pero allí estaba. Cuando preguntó por el niño le dijeron que éste sí había sobrevivido, cosa que terminó por decepcionarlo. Después de tanto intento, por fin la mujer le había hecho caso, pero si descubría que tenía un hijo, sería el fin de todo, pensó. Por esa razón tomó la triste pero cobarde decisión de dejarlo en el orfanato, o mejor dicho, abandonarlo a su suerte, porque en realidad esto había hecho. Esa era la verdad. Durante esos años que Juan creció en el orfanato, él ahora estaba buscando casarse con esa mujer. La mujer no lo había aceptado como esposo aún. Por alguna razón sentía que él no había sido completamente sincero con ella. Pero el tiempo había transcurrido y Jorge ahora sabía que había pasado la prueba. Le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. Sus ánimos se fueron a tope, pues esto significaba que, además de obtener un trabajo estable, las propiedades a nombre de esa mujer pasarían también a nombre de él como parte de su matrimonio. Ese era el plan, y después de 8 años la mujer aceptó. Pero lo que él no sabía era que Dios tarda, pero nunca olvida. Sobre todo los agravios que les hacen a sus hijos, los más indefensos, los más pequeñitos, y todo quedaría al descubierto justo ese día. Juan se dirigía a la dirección que el vendedor de periódicos de la ciudad le había dado. «Me parece que es él», le había dicho, y seguido le dio ese papel. ¿Cómo podría olvidarlo, si de pedazos de papel ahora su vida estaba hecha? Su tío sudaba frío, tenía una lucha interna, pero al fin decidió decírselo mientras se acercaban al lugar. Juan se puso más efusivo al escuchar esto. «¿Cómo que no es un buen momento?» «Claro que sí, le daré la sorpresa. Él de seguro me aceptará», dijo él muy efusivo. Nada estaba más lejos de la realidad cuando su tío le agregó algo más.
Juan, tienes que saber que tu padre no te dejó en realidad por casualidad en el orfanato. Tampoco se perdió como tú crees. Él quería casarse con la mujer que ahora será su esposa. No podía llegar contigo y conquistarla. ¿Pero por qué si yo solo era un bebé? Bueno, al parecer la mujer era joven y tenía dinero, y él quería llegar sin carga. ¿Sin carga? No entiendo. ¿Yo no era una buena persona? No, hijo. Algunas mujeres quieren un hombre sin hijos, sin compromisos. Tu madre murió y él iba a quedar libre, pero tú aún vivías. Entonces él te consideró una carga. ¿La mujer de mi padre no quería niños? Al parecer no. Por esa razón tu padre te abandonó. Yo creo que él le mintió a su mujer también, y dijo que estaba soltero, sin mujer, o sea, sin tu madre, y sin hijos, o sea, sin ti. Por eso se deshizo de ti. Perdóname que te lo diga, pero me duele mucho verte de esa manera, tan ilusionado, pero es la verdad. Juan estaba paralizado, pero aún no lo asimilaba del todo. O sea que su padre lo había abandonado para poder casarse con su mujer. Su respiración estaba agitada, pero quería verlo, conocerlo. Iré a verlo, dijo él, limpiándose unas lágrimas que había evitado soltar, pero que al final le salieron. Soltó además una sonrisa. Su tío lo tomó del brazo, y él se soltó rápidamente. «Quiero ir a verlo», dijo como rehusándose a creer la historia que su tío le acababa de relatar. El camino continuó mientras él se calmaba. Pero no solo eso, sino que también añadió que él lo buscaría para preguntarle por qué lo había dejado en el orfanato. No había sido una buena vida para él. Entonces, al acercarse, la música lo recibió. Habían sillas decoradas, habían muchas flores y arreglos, gente llegando con finos trajes. Él estaba muy impresentable de verdad. Su tío ni siquiera pudo comprarle ropa, pues había fingido estar enfermo y no salió a la calle para nada. Juan tenía el cabello largo casi como una niña. Él no sabía que llegar así lo cambiaría todo, porque él ya de por sí se parecía mucho a su madre. Con el cabello largo y ondeado, realmente cualquiera que la habría conocido podría decir que era la viva imagen de su madre. Juan se aproximó a la puerta donde los de seguridad lo detuvieron. Eso él no se lo había esperado. «Vámonos mejor», le decía su tío. Allí Juan estaba observando todo. Su padre se iba a casar. Para él, Juan no existía. ¿En qué cambiaría su vida?, se preguntaba, si es que él simplemente se aparecía allí y le decía que él era su hijo a quien había dejado en el orfanato. Quizá no cambiaría la vida de él, pero sí la de Juan. Él lo sabía. Y si se volvía a su padre, no sabría que él aún estaba vivo. Y si se lo revelaba a su padre en ese momento, que él lo había buscado todo ese tiempo, se cuestionaba ahora si realmente valía la pena. Volteó a ver a su tío, quien le hacía señas de lejos que era mejor que se fuesen. La música prenupcial sonó y Juan sabía que había llegado el momento. Su padre ya estaba dentro. Juan se recostó en el muro de la iglesia y observaba a una mujer descender de un auto de lujo. Juan no le quitaba la mirada. Allí se quedó inmóvil sin saber qué más hacer. Su padre en realidad no lo quería. Si eso hubiera sido así, él no estaría haciendo su vida sin él. Juan intentaba no llorar mientras se daba múltiples teorías de lo que había podido pasar. Todo le pasaba por su mente como una película. ¿Por qué su padre había decidido dejarlo en el orfanato? Esa era la pregunta que le daba vueltas en la mente y no la podía deshacer de allí. Cuando aún él era un bebé, quizá no le había importado no saber que su padre vivía, y en realidad allí había necesitado de él. La mujer saludaba a los invitados, cuando entonces lo observó por el rabillo de sus ojos y al parecer no pudo evitar voltear completamente cuando lo vio de lleno. Hizo un gesto como que estaba algo extrañada y entonces abrió más los ojos. Pareció reconocerlo en alguna parte. Su respiración se agitó y se acercó a él lentamente. La música del piano dejó de sonar y todos estaban allí sin decir ni una sola palabra. Nadie entendía qué había hecho que la novia se desviara del camino y se acercara a Juan. Juan se avergonzó y trató de calmarse. Era la mujer de su padre y no entendía por qué lo estaba mirando de esa manera. El tiempo pasaba y ella no llegaba al altar, por lo que forzosamente el padre de Juan tuvo que salir del altar hacia afuera de la iglesia.
La gente que estaba allí también se comenzó a desesperar. Entre amigos, gente muy poderosa en el país, salieron para ver lo que había detenido a la novia en el camino. Cuando su padre llegó y vio lo que su mujer estaba acariciando, se quedó frío al ver el rostro de Juan. Abrió más los ojos y no hizo falta que le explicase. Su mujer volteó y le dijo: ¿Es él lo que creo que es? No sé de qué estás hablando, mujer, dijo el padre de Juan tratando de reponerse. Sabes de lo que te hablo, de la foto de esa mujer que tenías en tu agenda, la que yo te encontré y dijiste que no conocías. Este niño es idéntico a ella. Mujer, por Dios, es un niño callejero, déjalo en paz. Hoy es mi día más importante, el día más importante de nuestras vidas en realidad. Y mira lo que ha aparecido frente a mí. Mujer, continuemos, dijo el padre de Juan. Este momento es especial, tú lo has dicho. Oh no, dijo la mujer. Mira, él está acá ahora y no vas a decir nada. Juan estaba estático, avergonzado y además no le quitaba los ojos de encima a su padre. Es él, pensaba. Papá, dijo él, y el hombre sudó frío. ¿Quién eres tú?, preguntó él, como que no entendía, pero Juan le enseñaría que él tenía muchas preguntas serias para él. ¿Por qué me dejaste en el orfanato? ¿Ella acaso no quiere niños? La mujer estaba privada, no comprendía cómo él le había mentido de esa manera. Te dije que me dijeras la verdad. Esto era lo que no te dejaba dormir, ¿verdad? En tus sueños lo habías hablado, y mira ahora. La fotografía que encontré antes que la quemaras. Este es tu hijo. Puedo ver su rostro y recuerdo claramente el rostro de aquella mujer. ¿Por qué no me lo quisiste decir?, dijo ella, rompiendo en llanto. La mujer estaba muy conmovida. Trató de reponerse y se dirigió nuevamente a Juan. No es que no me gusten los niños. Tu padre no me dijo que existías. Si no, yo lo habría comprendido. Amor, es un niño callejero. No vas a dejar a todos los invitados solamente por algo que se te ha metido a la mente. El hombre sudaba, pero todo estaba al descubierto, y lo que terminó por sentenciarlo, con la verdad, fue cuando el tío de Juan, Jorge, se acercó y afirmó todas esas dudas. Este hombre abandonó a mi hermana en el hospital cuando ella estaba dando a luz, y luego que ésta falleció, él vino por mi sobrino y lo abandonó en un orfanato muy lejos de hacerse cargo de él. Lo hizo para llegar sin carga y se casase con usted, pero al parecer usted ya sospechaba. Claro que sí, habían muchas cosas que yo mandé a investigar. Soy alguien muy importante y no puedo aparecer con alguien que ya está comprometido, jamás. Juan abrazaba a su tío mientras le decía que ya deberían irse. La mujer le dio su tarjeta al tío y le dijo que por favor lo llamara. Ella le ayudaría al pequeño de muchas maneras. Se volteó entonces hacia el padre de Juan y le dijo que la boda no se realizaría más. Así que todos los invitados fueron informados de estos y uno a uno empezó a irse de aquel lugar. El padre de Juan no sabía dónde meterse. Había sido descubierto y frente a mucha gente importante. Pero eso no era todo. La mujer también sabría toda la historia. Ella había tenido sus sospechas, pero lo que se enteró después lo cambiaría todo. La mujer, Eloísa Santibáñez, días después visitó a Juan. Le dijo que ella lo ayudaría, al igual que a su tío. Les repitió que lamentaba mucho por lo que habían pasado. Agregó que lo enviaría a estudiar a una mejor escuela y que ella con su padre ya no se iba a casar. Desde ese día le envió una institutriz para prepararlo y así pudiese ingresar a una escuela de mucho prestigio, además de asegurarse de estar siempre al pendiente de su progreso cada día. Luego Juan iba a la escuela, la más cara de Bogotá, además de ser el mejor en su clase. Sus días de dolor pasaron. A veces los recordaba mientras trataba de dormir en una cama 10 veces más cómoda, grande, al igual que la habitación. Todo cambió para él. Su vida dio un giro de 180 grados, pero en las noches, antes de quedarse dormido, pensaba en su padre, pero no en el que había conocido ahora, sino en el que él había imaginado.
Mis queridos suscriptores, muchas veces iremos por la vida trazándonos metas, objetivos que para nosotros son ideales o para nosotros son vitales. Sin embargo, muchas veces estos son muy diferentes a los objetivos y metas que Dios tiene trazado para nosotros en esta vida. Debemos comprender entonces que cada cosa que nosotros hagamos en esta vida como una meta simplemente representan un peldaño en una escalera de interminables escalones por avanzar durante toda esta vida. Amigos, siempre debemos tener en cuenta que nuestros planes muchas veces no son los planes de Dios, y cuando estos aparecen frente a nosotros simplemente representan el primero, segundo o tercer paso para continuar y avanzar al siguiente nivel. En esta historia hemos comprendido nosotros también que muchas veces a través del camino que nosotros vamos avanzando, adquirimos no solamente tristeza, pena, sino que también adquirimos sabiduría, que es lo que al hombre lo hace más superior que a sus semejantes. Espero que esta historia haya podido captar tu atención y también que hayas podido captar el corazón de la historia. Si fue así, no olvides dejarme un comentario aquí abajo de tus impresiones. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y recibe de mi parte un abrazo fuerte a la distancia. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal, Latido de Corazón y Vida.